Aleluya. Gloria al Señor. Queremos una vez más bendecir a nuestros queridos amigos, nuestros hermanos en la fe y todo ese pueblo cristiano que nos conoce, que no nos conoce, que nos espera. Los bendecimos una vez más, agradecidas con el Señor por darnos la bendición de estar una vez más con ustedes, queridos amigos, queridos hermanos. Así es que queremos bendecirlos, a nuestras amigas, todas las personas que a través de las redes se conectan con nosotros. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Dios maravilloso, que nos concede esta bendición de poder estar juntos una vez más para meditar en otra parte bíblica, en otra porción bíblica. Es maravilloso poder reflexionar, leer, estudiar, meditar en la palabra de Dios. ¿Qué pacho? Así es que bienvenidos y bienvenidas una vez más, amigos míos, amigas, mis hermanos, hermanas, nuestros queridos internautas, los migrantes, bienvenidos. Que la paz del Señor esté en vuestros corazones, de todo corazón lo deseamos. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos aquí también. Y así es que a estar todos unánimes en la reflexión bíblica, orando y pidiéndole al Señor que tenga misericordia de las almas y que su palabra de vida, su palabra de vida o traiga vida al corazón de las personas en medio de todo lo que nosotros vemos, vivimos, porque también pasamos por pruebas, por momentos difíciles. Hacemos excelentemente bien de estar atentos a la ley divina. En medio de todo lo que sucede en el país, en el mundo entero, qué precioso es poder venir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un refrigerio de paz. Es algo tan maravilloso, como dice el salmista, es que es más dulce que la miel y que la que destila del panal. De verdad que sí, la palabra de Dios es preciosa, preciosa. Yo hoy meditaba en varios pasajes bíblicos y digo, pero qué linda es la palabra de Dios, qué hermosa, qué historias tan fascinantes, qué pasajes donde uno puede ver la condición humana, el corazón del ser humano. Y cuando miramos a la sociedad, al mundo donde vivimos, miramos también a la palabra de Dios y nos damos cuenta que los tiempos son los mismos, que las personas cada día van lamentablemente atrapadas más y más en el mal, en la suciedad, en la podredumbre. Veía una noticia que decía que había conmocionado a la nación, y eso lo comentábamos con mi niña allá en Estados Unidos. Creo que era en Carolina del Norte, un gran abogado, un hombre de una familia descendiente, tenía una descendencia, una dinastía de gente, abogados, jueces, bueno, habían estado en la corte por varias generaciones su familia. Pero este abogado había sido investigado, había un crimen por su esposa, un crimen por sus hijos, por un hijo de él, perdón, de 19 años. Lo cierto es que fue hallado culpable. Entonces decía uno de los jueces o un juez, decía que ese caso había sido muy duro. Para él, cuántas veces nos hemos encontrado, le decía aquí en la corte, ¿no? Ha gozado de tanto prestigio, ha tenido una familia muy linda, un título tan respetado, porque una de las familias más ricas también ahí en este estado de Carolina del Norte. ¿Por qué yo toco este tema? Porque digo, Dios mío, es que el corazón del ser humano de verdad, nunca sabemos hasta dónde podemos llegar. Prácticamente un hombre, un profesional que lo tenía, podríamos decir, prácticamente todo, como yo digo, lo tenía aparentemente todo, pero nunca, posiblemente como el juez estaba tan bastante como conmocionado al dar el veredicto,
de que era condenado a doble cadena perpetua y sin derecho a fianza, parece que escuché. Entonces uno se pregunta, Dios mío, queda tan claro ante el mundo entero que ni toda la fama, ni todo el linaje o la dinastía de la cual podamos proceder, ni todas las cosas materiales que podamos llegar a tener en esta vida pueden satisfacer, pueden saciar el vacío profundo del alma. Qué tristeza, porque con la muerte de la esposa y de su hijo se comenzó a hacer una investigación y pues bueno, creo que allá en Estados Unidos la ley es bastante buena, bastante justa, creo yo, ¿no? Entonces empezaron a hacer una investigación y descubrieron muchísimos actos de corrupción en el buffet del cual formaba parte, o no sé si es en la vida especialmente de este profesional. Tenían un buffet de renombre y ay, encontraron, Dios mío, a clientes que los ha defendido y les ha quitado la herencia. Encontraron, parece ser, también tráfico de drogas, según lo que escuché, era adicto a la droga y tantas cosas que me conmocionó a mí, aunque yo no conozco a la persona, pero por todo lo que los noticieros hablaban, de verdad que me conmocionó, porque digo, Dios mío, otro pasaje más, otra vida más, otra familia más, que sale a la vista del mundo entero y que lo han tenido todo, pero al mismo tiempo no lo han tenido nada. Pero hubo una parte también de todo lo que narraban ahí, antes de que se dé el veredicto, también el jurado, creo se levantó y le entregó al juez su veredicto final, ¿no? Y decían que en todas las investigaciones, en la parte final también, él había tratado de quitarse la vida. Le había hablado a un compañero de trago, de droga, de todo esto, que le dé un tiro, porque dice que él parece ser que se quería quitar la vida para que su hijo, que quedaba con vida, vaya y cobre, creo que eran como 10 millones de dólares del seguro. Y uno se pregunta, entonces lo que yo vine y me pregunté enseguida mientras escuchaba la noticia, es que definitivamente él está ido de la realidad, está enfermo en la cabeza, no está pensando con cordura, porque yo pregunto a un hijo que le quitan la madre, que pierde a su hermano, prácticamente pierde a su padre porque está detenido, preso en cadena perpetua, doble cadena perpetua sin derecho a fianza, fue lo que escuché. Entonces, ¿qué hijo puede querer 10 millones de dólares o millones de dólares? No sé. Es que hay cosas que yo no las alcanzo a entender, la verdad, porque llega un momento en que, digo yo, no sé, cuando uno ha tenido tantas riquezas y tanto poder y cosas materiales, y atraviesa un momento doloroso, crítico, angustioso, yo creo que hay momentos, digo, no sé, si las personas dicen, quisiera no haber tenido mejor, no haber tenido mayormente, o no haber sido tan famoso, o haber sido siempre una persona sencilla, humilde, que tenía todo lo necesario, más nada. Pero yo no alcanzo a entender, créanme, amigos, amigas, hermanos que me escuchan, que la mente del ser humano, y ahí vienen las palabras de mi querido maestro, cuando el Señor Jesucristo decía en el libro de Marcos, capítulo 7, es que ya lo hemos leído, pero qué bonito es seguir y ahí leyendo y leyendo hasta que se nos haga la palabra viva, carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. En el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 7, el versículo 17, yo traje otras meditaciones, pero no importa, vamos a leer lo que dice en el versículo 17 del Evangelio de Marcos. Dice, cuando se alejó Jesús de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola que él había dado, que había hablado Jesús. El versículo 18, dice el Señor Jesús, entonces les dijo Jesús, ¿también vosotros estáis
así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? El versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía Jesús, haciendo limpios todos los alimentos. El versículo 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los crímenes, las blasfemias, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, los falsos testimonios. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y esto contamina al hombre y contaminan al hombre. He leído desde el versículo 17 hasta el 23, donde termina lo que el maestro está hablando para luego dar paso a otra maravillosa, otro milagro precioso que el Señor Jesucristo va a hacer. Hasta el versículo 23. Esta es la condición del ser humano. Dijo el Señor a sus discípulos, dice ¿qué les dijo? Ustedes también están sin entendimiento, porque no han entendido que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Todo lo de fuera que pueda entrar en un ser humano no lo va a contaminar. ¿Y por qué el Señor dijo esto? Porque los fariseos, los escribas, los religiosos ponían mucho énfasis y eran celosos de cuidar estos mandamientos, de lavarse bien las manos. Si pues salían a la calle, se lavaban las manos, si iban acá, se lavaban, hacían esto. Siempre cuidaban la limpieza externa, pero descuidaron sus corazones. Y el Señor les dice, esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Claro, porque era por lo cual ellos, los fariseos, los escribas, criticaban al Señor y a sus discípulos, porque les decían, ¿y por qué comen ustedes con las manos inmundas, con las manos sucias? Entonces, ellos ponían tanta dedicación y tanto énfasis en el lavado, en el limpiado externo, pero el Señor Jesucristo los quería guiar, perdón, que mi garganta, creo que siempre es el aire que me... El Señor los quería guiar, era a que verdaderamente no solamente cuiden esa limpieza externa, sino más aún la limpieza interna, el corazón. Ellos miraran a sus corazones. Por eso Él dice, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Porque eso le habían criticado minutos antes al Señor cuando le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición, sino que comen pan con manos inmundas? Eso le habían preguntado al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos? Porque ellos tenían sus discípulos y se cuidaban, eran celosos en lavarse bien las manos en todo momentito. Entonces le preguntan al Señor, ¿por qué tus discípulos comen con manos inmundas el pan? Y es ahí donde el Señor enseña con qué profundidad el Señor Jesucristo da esta enseñanza. Y nos lleva a nosotros cada día a reflexionar. ¿Para qué? Para cuidar también nuestros corazones como el pueblo de Dios. Porque si nosotros como el pueblo cristiano decimos nuestros corazones están limpiecitos, ya no tenemos nada de pecado, estamos equivocados. Muy equivocados. Esa no es la verdad.
Y el que está pensando así, mejor baje de la nube, porque de verdad que está muy errado, demasiado equivocado. En el Evangelio, en la primera de Juan, en la carta de primera de Juan, capítulo 1, el versículo 5, permítame leer unos 3 versículos. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Oído, entendimiento abierto, corazón dispuesto para que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones. Sí, Dios habla hoy. Dios nos está hablando. Yo pensaba que podíamos hablar de cosas maravillosas, los milagros y las maravillas que hace el Señor y que hizo. Estaba leyendo también la vida del apóstol Pablo en la parte final del libro de los Hechos. Ay, todo lo que el Señor Jesucristo hace a través de aquel hombre y cómo va prisionero a Roma, tratado como un preso, pero yo decía mientras leía y meditaba, pero ¿qué delito cometió? Era un hombre de bien, era un hombre bueno, pero estaba siendo tratado como un vil prisionero, un hombre malo. De verdad, el profeta Isaías dice que cuando ya estamos sin Dios, el ser humano llega un momento cuando se aleja de Dios, que a lo bueno llama malo y a lo malo lo llama bueno. Estaba leyendo, también meditando en la vida del profeta Elías, que hemos estado meditando en estos días brevemente. Y meditaba en la parte gloriosa, cuando él de una forma gloriosa y esplendorosa, él es arrebatado al cielo. Pero y quiera Dios que podamos meditar en su momento, si es hoy o en cualquier momento, de esta porción bíblica maravillosa, maravillosa. Sin embargo, aquí en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 9. Ay, no sé, déjeme ver si chupo una pastillita. Vamos a ver. Ay, Señor. El 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué dice Juan, el discípulo amado que escribe esta carta? Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Cuál era el mensaje que anunciaba Juan? El mensaje que anunciaba Pedro. El mensaje que anunciaba el apóstol Pablo. Que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Dios. No hay tinieblas en Dios. Escuchó lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál era el mensaje entonces que anunciaban los discípulos del Señor? El apóstol Pablo, Esteban, que murió apedreado, y todos los santos de Dios. Que Dios es luz y que no hay ningunas sombras de tinieblas y que no hay ningunas tinieblas en él. No hay ninguna, nada de tinieblas en Dios, porque Él es luz. Él es luz.
Ese es el versículo 5, el 6. Si decimos, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no estamos practicando la verdad. ¿Escuchó? Si nosotros nos decimos hijos de Dios y estamos caminando en tinieblas, estamos practicando las tinieblas o estamos practicando el pecado, la maldad, mentimos. No estamos practicando la verdad. La verdad es luz. La mentira es tiniebla. ¿Y qué es tinieblas? Pecado, maldad, oscuridad, perversidad. ¿Y quién es el príncipe de las tinieblas según las escrituras nos aclaran? Satanás, el diablo y todas sus huestes de maldad o los demonios. Entonces dice, si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, somos mentirosos. Si yo digo tengo comunión con Dios, pero mis obras más hablan que yo soy una testigo de Satanás, del pecado, de la maldad, estoy mintiendo y yo no estoy practicando la verdad, porque la verdad es luz. En el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Escuchó? Pero si decimos que andamos en luz, como Él está en luz, como Dios está en luz, y Dios es luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Vamos a tener esa armonía, esa coinonía. Vamos a estar unánimes. Vamos a tener comunión unos con otros. ¿Qué trae la luz? Unidad, armonía, comunión. ¿Qué trae las tinieblas? Pleitos, divisiones, odios, separaciones. Por eso dice, si decimos, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hay comunión. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión con Dios, andamos en la luz, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, al tener comunión unos con otros, la preciosa sangre del Cordero nos limpia. Porque mientras vivamos en este mundo que está contaminado de tanto pecado, de tanta suciedad, aun cuando nosotros no lo practicásemos ese pecado o tanta maldad, de alguna manera nos contaminamos. Se contaminan nuestros oídos al oír la basura y la suciedad del infierno. Se contamina nuestra boca al hablar una mentira que se nos escapó. Se nos contaminan los ojos al mirarlo, tal vez no porque lo quise ver, pero vino la suciedad y mis ojos vieron la inmundicia, la pornografía sin yo quererlo. Nos contaminamos de una, de otra forma, de otra manera, nos contaminamos. Por eso dice que si nosotros andamos en luz, así como Él está en luz, vamos a tener comunión los unos con los otros. Y lo precioso es, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Usted quiere ser limpiado de sus pecados, amigo, amiga que me escucha? Aquí está clarito en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Ahí termina el versículo 7 prácticamente. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí termina el versículo 7 de Primera de Juan. Esta epístola maravillosa. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. ¿Qué limpia al ser humano del pecado? ¿Qué lo limpia?
el ritual que haga el papa, el ritual que haga el cura, el ritual que haga el monaguillo, ¿cómo se llaman los que, del Buda, de por allá de Confucio, los monjes, los rituales que hagan los monjes? No, señores, no hay ningún ritual que el hombre pueda hacer en la tierra que lo limpie de la contaminación y de ese pecado que traerá una condenación. De la única manera que el pecado del hombre es limpiado es por la sangre de uno solo hijo de hombre. Hijo de hombre. Porque yo les he enseñado, Jesucristo no muere como hijo de Dios o como Dios. Él no muere, a Dios nadie le puede quitar la vida. Dios es eterno, Él es el autor de la vida. Dios es infinito y vive en la eternidad, en un eterno presente. Hoy, para Él no existen 1000 años, 10 días, espérate el mes que viene, eso no. Dice la Escritura que un día son como 1000 años delante de Dios y 1000 años como un día, como el día de ayer que pasó. Él es infinito, Él es eterno. Él vive el hoy, el presente. Él es el Altísimo. Pero Jesucristo, el Hijo del Hombre perfecto. Por eso decía, ¿se acuerdan cuando leíamos en estos días? Creo que era Hebreos capítulo 4. Que tenemos un sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que nosotros leíamos esa porción bíblica? Donde decía, porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesucristo el Hijo de Dios. Ahí sí, Hijo de Dios, traspasó los cielos, pero como Hijo de Hombre perfecto también. Por eso es que en Él lo hemos enseñado, las dos, en Él se une la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y lo mostró hasta la saciedad. Cuando Él hacía lo sobrenatural, estaba ante el mundo mostrando que Él era divino. Cuando resucitaba muertos, cuando devolvía vista a ciegos que nacieron, que no podían ver, cuando limpiaba leprosos, que era imposible limpiar la lepra. Cuando Él hacía lo sobrenatural, Él mostraba ante el mundo que Él era divino, que Él era Dios, que Él es Dios. Cuando Él tenía sed, cuando Él se cansaba, cuando Él tenía hambre, Él estaba ante el mundo mostrando que era Hijo de Hombre 100%. Por eso dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ah? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Delante de Dios tenemos a uno que fue un Hijo de Hombre perfecto y que hoy es sumo sacerdote eterno. Ahora Jesucristo, como ha muerto y ha resucitado, ahora solo Él tiene el poder para limpiarle el pecado del hombre. ¿Y por qué tiene ese poder? Porque como decía en Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, según nuestras debilidades. Dice, fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Dice, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Es decir, fue tentado como Hijo de Hombre, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios está tentando a nadie. A nadie. El diablo es el tentador, lea las Escrituras. El diablo es el tentador. El Dios omnipotente no es tentador, ni está tentando a nadie. Por eso dice, es que tenemos, dice, un sumo sacerdote, dice, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Dice, tenemos a uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, como seres humanos terrenales. Según nuestra semejanza, parecido a nosotros, pero sin pecado, nos aclara. Precisamente como Él no comete ningún pecado, ahora es el único que tiene toda la potestad, toda la autoridad dada por el Padre, que es santo, santo, santo. Tiene toda la autoridad para perdonarle los pecados a cualquiera que se acerque a Dios invocando su nombre. Ahora Él puede perdonarle. Por eso decía en Primera de Juan, y todos los pecados que Él mismo los nombra aquí en el Evangelio de Marcos capítulo 7, dice, es que lo que del hombre sale, eso es lo que lo contamina, porque de dentro del corazón de los seres humanos o de los hombres salen los malos pensamientos. Mire, malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, crímenes, homicidios, blasfemias. Ahora entiéndase el homicidio. El homicida no es solamente el que mata, no es solamente el que coge un revólver, un cuchillo y mata. Hay otros que matan solamente con los pensamientos. Hay muchas veces un crimen y lo orquestó otro, lo planificó otro, pero lo ejecutó otra persona. Vas y haces esto, aquello. Entonces hay el autor intelectual y hay el autor, creo que se llama material del crimen. ¿Verdad? Hasta las leyes estamos tratando de aprender un poquito. ¿Escuchó? Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los crímenes, la blasfemia. ¿Quién no blasfema en esta vida? Dice los hurtos o los robos. ¿Y quién no ha robado? Aunque sea algo pequeño, que no era suyo, lo cogió. Las avaricias. ¿Cuántos corazones están atrapados y totalmente desviados de la verdad a causa de la avaricia, a causa de la codicia? ¿Se acuerda lo que decía el Señor en Primera de Timoteo? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Usted sabe cuánta gente hay que está atrapada en ese mundo. No les importa de dónde proceda el dinero. No les interesa cómo puedan ganar dinero. Mal habido, bien habido, no interesa. Lo único que les interesa a ellos, a ellas, es tener dinero. Son ávaros, son ávaras. Ya no les importa nada. Son codiciosos. Dígame, millones y millones de almas en el mundo entero están atrapados en eso. Eso era lo que pasaba con este prominente abogado, con este hombre muy reconocido en la sociedad norteamericana, especialmente en un estado, allá en en Carolina del Norte. Eso es lo que pasó. Su corazón se llenó de codicia, de avaricia. Nada le importó la fama, todo el prestigio que habían dejado sus antepasados, todo lo lanzó por el tacho a la basura. De nada le importó. Estaba su corazón lleno de avaricia, de codicia. Imagínese hasta el último momento, dame un tiro en la cabeza para que mi hijo cobre los 10 millones de dólares del seguro. Dios mío, pero si hay una devastación, más bien pobre aquel joven. Yo no sé cuánta ayuda psicológica puede necesitar, porque humanamente es lo que le pueden dar, pero ese hombre, ese joven, si alguien necesita, es a Dios en su corazón. Es el único ser que lo puede ayudar. ¿Y lo puede ayudar a qué? A romper las maldiciones que quedan sobre su vida. En las investigaciones descubrieron que de alguna manera él estaba involucrado en varios asesinatos. Este abogado famosísimo de uno de los bufetes más reconocidos allá en Carolina. Imagínense en este estado de Carolina del Norte.
Imagínense, descubrieron que de una o de otra forma él estaba implicado y estaba involucrado en varios asesinatos. Desde el ama de llaves de la casa de él murió, supuestamente se cayó de las escaleras, se comenzó a investigar y parece que no era así, porque quien había cobrado el seguro de ella era su bufete, o era él. Creo que eran 4 millones, no recuerdo bien. Mire cuántas historias se comienzan. ¿Sabe lo que hace el diablo? Te lleva a un pecado. Ese te lleva a 2. El otro de ahí te lleva a otro pecado, 3. Y cuando te das cuenta se cumple lo que el maestro dijo. Jesucristo dijo, todo aquel que practica el pecado se está ejercitando en el pecado. Practícalo una vez. Vino el segundo, vino el tercero, el cuarto. Esclavo es del pecado. Y eso es lo que el diablo hizo, lo esclavizó. Y así nos esclavizó a todos. La gloria y los aplausos sea para Dios que nos libertó de la esclavitud del pecado. Hoy podemos fallarle al Señor, pero ya no a la manera como antes lo hacíamos. Créame. Y cuando ya el diablo comienza a poner en la mente del ser humano, mujer, hombre, no importa, pensamiento, y ya ese hombre o esa mujer comenzó a incubarlo, comenzó a coger esos pensamientos, el resto solamente Dios puede frenar a ese hombre o a esa mujer. Créame. Yo recordaba una vez una noticia aquí, hablábamos con mi niña, comentábamos, un hombre estaba casado, tenía su esposa, pero tenía un amante. A esa amante le alquilaba casa, tenía una empleada doméstica y todo. Entonces él, cuando tenía sus momentos de escaparse, se escapaba y se iba a ver a su amante. Y él la tenía calladita con todo pagado. Todo le cubría a él. Y tenía su hogar firme, su hogar aparentemente ante la sociedad. Pero un día parece ser que él se enteró, y real, esta es una historia verdadera. Un día se enteró, parece que el amante lo estaba traicionando. Puso investigadores y descubrió que sí. Entonces se buscó personas para que le dieran una garrotiza al hombre y más nunca vuelva por allí. Que lo golpeen, que le den una arrastrada y que el hombre se aleje. Pero ¿sabe lo que pasó? Aquellos hombres que contrató, se les fue la mano. Y en el momento de la desesperación, cuando se les va la mano, lo matan al hombre. Teniendo como testigos a la amante y a la empleada, tuvieron que matarlo. A este hombre lo mataron. A la mujer la mataron, a la que era amante y también a la empleada doméstica. Mataron. El triple crimen salió en las noticias hace muchos años. Mire, ¿qué quisieron? Darle un escarmiento, una lección al hombre, al amante de esta mujer que era otra amante, en cambio ella de un casado. El casado, este hombre casado estaba celoso porque el amante lo estaba traicionando. Entonces, darle un escarmiento a él. La culpable era ella, el culpable era él también, y culpables eran todos ahí. Ya ahí estaba el diablo, ya había puesto sus huevos de serpiente el diablo. Ya lo tenía el que estaba casado con un amante, el amante lo traicionaba. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti mismo, dijo el Señor. Honroso sea en todos el matrimonio, dice el libro de Hebreos, y el lecho sin mancilla, porque a los adúlteros, a los fornicarios, los juzgará Dios un día. Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 3. Honrosos en todos el matrimonio. Deshonró el matrimonio. Ya el diablo, mire, ya incubó en él, le gustó la amante, le puso departamento, le alquiló, le pagó todo, pero lo traicionaba. Lo mismo que él le hacía a su esposa, ahora se lo estaban haciendo a él. Como él tenía mucho dinero porque era un hombre de dinero, entonces contrató a agentes, le descubrieron que sí, que lo traicionaba. Ahora se buscó en cambio a quien vaya a darle una garrotiza al hombre. Pero le salió mal, algo salió mal. Y cogieron, le dieron tan fuerte que mataron a ese hombre. Como habían testigos, la mujer y la empleada tuvieron que matarlos a los 3. Al final de las investigaciones se descubrió que era el hombre, porque alcanzaron a agarrar
uno de los criminales, y él manifestó que quien le había pagado para matar, para golpear, para darle una garrotiza al hombre, era tal persona. Él fue a la cárcel porque él era el autor intelectual. Los otros fueron los autores materiales. Siempre donde el diablo está, en algún momentito va a ser, se ha escuchado esa palabra que dice, y el diablo se les durmió. No es que el diablo se duerme, ese está más despierto que los propios llamados cristianos. Eso, hay muchos que están roncando cuando deben de estar velando, orando. El diablo está atento con sus argucias, sus artimañas. Lo que pasa es que él mismo permite, no estaba en la mente de este hombre casado mandar a matar a ninguno. Dijo, dale una garrotiza, pero dale que no vuelva más y háblale que por esto se le pega. Pero se le fue la mano. No midieron ellos eso. Eso no estaba en el libreto. Terminaron llevando a cabo 3 asesinatos. Entendamos que nadie juega tampoco con el infierno. Satanás les sacará las garras y el diablo los va a devorar. No haga eso, no juegue con el diablo. Peor aún, no juegue con Dios. Peor. Pero recuerde siempre esto. El diablo, los demonios no tienen misericordia, no tienen compasión. Solo tienen odio y venganza contra el ser humano. Pero el eterno Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios infinito, el Dios eterno que está allá en la eternidad en el cielo, es infinito en misericordia. Él es piadoso, Él es compasivo. Así que mejor acérquese a Dios y venga a Él. ¿Ah? Entonces, decía en el versículo 7 que si andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos que estar en la luz, andar en la luz, para que haya esa comunión entre hermanos. Porque sabe, una cosa es esto lo que nos está dando. Nos congregamos en un lugar, uno piensa de una manera, otro piensa de otra, el de allá piensa de otra forma. Ah, es que estamos en democracia. Cuando vamos a buscar a Dios y nos congregamos en un lugar, debe haber una teocracia, adoramos a un solo Dios. Dice la Escritura que la iglesia primitiva, maravillosa iglesia, fue tan, pero tan poderosa porque todos estaban unánimes. Tenían un solo anhelo, un solo pensamiento, un solo deseo. Que la luz, como dice Juan aquí, nosotros les anunciamos este es el mensaje que hemos oído y que les anunciamos, que Dios es luz. Y que en Él no hay sombra. No hay nada de tinieblas, ninguna. Ese era el mensaje, ese era el deseo de ellos. Por eso eran tan poderosa la iglesia, porque el Espíritu de Dios se manifiesta cuando hay unidad en el pueblo. Si estamos divididos, nosotros no necesitamos hablar. El Dios del cielo conoce nuestros pensamientos. Y Él sabe que podemos estar dentro de una congregación y estar divididos, unos por allá, otros por acá. El de acá critica al de allá en silencio, no habla. El de allá murmura del otro. El Señor lo sabe todo. Ese es el temor a Dios, el entender que Dios lo oye todo, Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Si necesitamos en este tiempo es que el Espíritu de Dios se derrame en nuestras vidas. Necesitamos la llenura, la plenitud del Espíritu de Dios para tener ese poder de la iglesia primitiva. Dice, si nosotros andamos en luz como Él está en luz, Dios está en la luz eterna. Tenemos comunión unos con otros. Y cuando estamos en esa comunión, la preciosa sangre del Cordero nos limpia de cualquier contaminación que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca. La sangre del Cordero nos limpia.
Usted, amigo, usted, amiga, quiere que sus pecados sean limpiados. Sí, pero yo ya fui a la Virgencita de Guadalupe. Bueno, vaya a su Virgen cuantas veces usted quiera ir. No le limpia los pecados. Ah, porque usted lo diga. No, yo no lo digo. Lo dice Dios en su palabra. A mí no se me hubiese ocurrido nunca decirle eso, si yo también era una religiosa católica. Le estoy hablando la verdad. El único que puede limpiarle los pecados, de la mancha de su pecado, es Jesús, hombre o mujer. Los pecados que haya cometido. Ya le leí un poco de pecados, el Señor lo dijo, ¿se acuerda? Acá ya le leí. Dice, de dentro del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las blasfemias, los robos, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la insensatez, los falsos testimonios. Dijo el Señor, todas estas cosas o todas estas maldades de dentro del corazón, de adentro de las entrañas, salen del ser humano. Y esto es lo que los contamina. Aquí nos dice, si andamos en luz como Él está en luz eterna, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué no hay comunión dentro del cuerpo que se llama de Cristo? ¿Por qué no hay comunión? Porque no andamos en luz y no practicamos la verdad. Porque usted lo diga, no, así lo dice en su palabra. No estamos en luz, no practicamos la verdad. El día que verdaderamente la luz de Cristo nos alumbre y sea la que nos guíe, va a haber comunión entre los unos y los otros. Entonces estaremos viviendo y practicando la verdad. Y la verdad trae total libertad a la vida del ser humano. Así lo dijo el maestro. Y la sangre de Jesucristo, dice, su Hijo, el Hijo de quién, de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿No quiere usted que el Señor Jesucristo le limpie los pecados? ¿No está cansado de llevar el peso de ese pecado? ¿No está hostigado de una vida vil y despreciable que ha vivido? ¿No se da cuenta usted que es avara, que ni todo el dinero que ha tenido tanta gente los ha podido llenar? ¿No está viendo las noticias a nivel mundial? ¿No está viendo los famosos? Tienen fama, tienen dinero, son guapos, tienen de todo. Y son los seres infelices de la tierra. Entonces tener dinero no está bien. Usted puede tener dinero sin que su corazón sea poseído por ese dinero. El único ser que tiene que estar en su corazón es Dios. Así sea usted el hombre, la mujer más rica de la tierra. Su corazón debe de ser para Dios. Y alabarlo y engrandecerlo a Él, que le da el privilegio, la bendición enorme de ser millonario en la tierra. Y si es millonario, comience a hacer el bien, porque tiene enorme bendición que otros no la tienen. Eso es lo que tiene que hacer. Haga el bien. Haga el bien, bendiga. Bendiga al que no tiene. Y si también quiere bendecirnos a nosotros, también. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Somos servidores de Dios. Y cualquier bendición que me la haga llegar va a ser bienvenida. Somos nosotros solas, mujeres solas, que servimos al Señor. Y que no andamos pidiendo a nadie, pedimos a nuestro Dios. Pero si su corazón es impulsado, motivado a bendecir mi ministerio, a bendecir mi vida, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Espero nunca salirme del camino correcto. Ahí cayeron muchos y comenzaron, pide, después a inventarse cositas. Ya están como ciertas religiones, pare de sufrir. Están, pues aquí está el agüita ungida. Mire, este es el agüita del río Jordán. Este es el agüita santa. Están, y bien parecidos a la religión tradicional. No, señores. Amemos a Dios. Prediquemos su palabra. Busquemos que Jesucristo sea glorificado en esta tierra. Que solamente Él sea exaltado. Y entendamos que de la única manera que los pecados del ser humano son limpiados
es a través de la sangre del Cordero. Por eso dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo, de todo. Por mucho que el diablo le susurre, jamás tu pecado será perdonado. Jamás eres el más malo, la más mala. Reprendo a Satanás. Jehová le calle. Porque tus pecados, amigo, amiga mía, pueden ser perdonados. La sangre de Jesucristo es lo suficientemente todopoderosa para limpiar los pecados, las maldades y las perversiones de los seres humanos. Es el pecado lo que hizo separación entre Dios Santísimo, Santo, 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 y nosotros viles pecadores. Por eso viene Cristo, para que ya no estemos separados de Dios, sino que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia para poder encontrar o hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. Por eso viene Cristo, a reconciliarnos con el Santísimo Dios que nos había el pecado separado de Él. Ahora su sangre inmaculada se derrama para la remisión, el perdón de los pecados de la raza humana. Ahora todos podemos ser perdonados y limpiados por la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo. Y luego dice en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8, si decimos a continuación de que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Escuchó? ¿Usted quiere vivir engañado? Siga gritando que no tiene pecado. ¿Ah? Salvo, siempre salvo. Ya me perdonaron una vez para siempre. El perdón te lo ha dado el Señor. Ahora cuida. Cuando Él te perdonó, te limpió todos tus pecados y una nueva hoja de vida se abrió en el cielo de tu vida. De ti, de mí, de todos. Cuidemos que esa hoja no se manche. Cuidemos. Y cada día vayamos a Dios al descansar en nuestros lechos antes de dormir. Pidámosle perdón por todos los pecados que en el día pudimos haber cometido. Por eso dice aquí en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Estamos mintiendo. Todos pecamos. Los que están sin Dios están desbaratados, atrapados en la concupiscencia, en los deseos, los apetitos, las pasiones de la carne, la lascivia, la lujuria, la avaricia, la codicia, se han apoderado de ellos. Y ellos van tras la corriente del mundo. Nosotros ya no, pero también le fallamos al Señor. También nos contaminamos. Por eso no podemos decir que no tenemos pecado. Cada día tenemos que luchar por estar en la luz, practicar la verdad para que la sangre del Cordero nos limpie. En el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso versículo. Si confesamos nuestros pecados, hay que confesarlos. ¿Cómo el Señor Jesucristo le va a perdonar algo que usted no reconoce? ¿Cómo va a recibir un perdón si primeramente no ha reconocido su pecado? ¿Cómo lo puede recibir? Para que usted reciba el perdón, tiene que reconocer primero su parte, pues, que es un pecador. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dios es fiel, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Termino con el versículo 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Qué precioso! ¿Escuchó? ¿Eh? Si decimos que no hemos pecado, cualquiera que diga yo ya no peco, ya nada que ver, nunca, no, nadie puede decir eso. Mientras estamos en este cuerpo que es tan frágil, que es polvo, mientras estemos sujetos a tantas pasiones, todos le fallamos a Dios. Y es tan triste cuando falla, cuando cae un siervo de Dios, pero de esos siervos maravillosos que Dios ha usado. Es muy doloroso, es muy triste. Y hay que seguir orando para que el Señor en su bondad los restaure, las restaure. ¿Ah? ¿Cuántos falsos apóstoles, profetas, maestros se levantaron hace un tiempo atrás? Y ahí siguen. Y ahora más cuando están los espíritus engañadores con doctrinas de demonios tratando de engañar al pueblo del Señor. Que no seas engañado, hermano, hermana. Que Dios te guarde. Por eso si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Si cualquiera que diga, yo no tengo pecado, ¿sabe lo que dice? O yo no he pecado, le hacemos a él, a Dios, a Cristo, al Rey, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. La palabra de Dios no está en nosotros. Porque la palabra de Dios nos hace ver que todos somos pecadores y que todos fallamos en esta vida. Que podemos alcanzar gracia para el oportuno socorro de nuestras vidas, como dice el libro de Hebreos. ¿Ah? Que podamos todos gritar a una, qué Dios como tú, como dijo Miqueas. Qué Dios como tú, que perdona el pecado, que perdonas la maldad. Qué Dios como tú, tan bueno y tan maravilloso. Tan precioso. Permítame, iba a ir a Romanos, pero antes de ir a Romanos, déjeme ir al mismo Primera de Juan. A continuación está el capítulo 2. He leído el capítulo 1 del 5 al 10. Ahí termina el capítulo 1 de Primera de Juan, esta epístola maravillosa. Ahora voy a leer el capítulo 2, el versículo 1. Escuche, por favor. Si usted no ha leído la palabra, para mí es un enorme honor que usted me concede de poderle leer la palabra. Yo estoy leyendo la Biblia, la Reina Valera. Ay, pero yo tengo como 10 versiones. Cuidado, terminas confundido y atrapado por el diablo. Porque hay muchas versiones que no son de Dios, que parecen, han tomado, pero y que la Reina Valera es perfecta. No, tiene pequeños equívocos en las transcripciones. Se pudieron haber equivocado, pero la esencia no cambia. La esencia no, esta Dios la ha usado para transformar millones y millones de vidas. Entre esas vidas está la mía. Puedo testificar ante el mundo. Yo no ando buscando 5 versiones, 7, porque me dicen que esta versión, que la de acá, que no puedes terminar confundido. Hay versiones que son demoníacas. Y reconocidas, así es. Mejor quédate tranquilito con tu Reina Valera, pero está viejita, no importa, ámala y estúdiala. Escuchan el capítulo 2, el versículo 1 de Primera de Juan. Dice, hijitos míos, nos dice el apóstol Juan, hijitos míos, es como el padre que tanto anhela el ser humano aquí en la tierra. Un padre protector, un padre que cuida. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. ¿Para qué nos escribía uno? El versículo 5, 6, 7, 8, hablándonos que Él es luz, que el que dice que está en la luz y no practica la verdad es mentiroso.
todo lo que hemos leído. En el versículo 2, uno dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. No es la voluntad de nuestro Padre de amor y de misericordia que pequemos, pero conoce nuestras debilidades por su Hijo Santo, que vino a la tierra y que fue como nosotros, también tentado en nuestras debilidades, para comprendernos mejor, para entender mejor nuestra flaqueza. Estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Es que tengo un abogado delante de Dios. Cualquier profesional en la tierra puede ser hasta corrupto. Se me puede vender si lo llamo, lo contrato, ayúdeme. Se me puede vender. Se me puede ir al otro lado, pero abogado tenemos delante de Dios. Este es el abogado perfecto. Es que no es solamente, como decía en el libro de Hebreos capítulo 4, lo recuerdan, que lo leíamos, ¿qué decía? Hebreos 4 dice, porque ahora dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. El Cordero de Dios no es solo nuestro sumo sacerdote, es el abogado eterno que tenemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, para con Dios, a Jesucristo el justo. Si usted ha cometido pecado, tiene un abogado. ¿Sabe lo que es un abogado? Uno que defiende. ¿Ah? El abogado es uno que está defendiendo. Es alguien que está intercediendo a favor suyo. Jesucristo no solo es nuestro eterno sumo sacerdote, es nuestro abogado supremo. Dice, abogado tenemos delante del Padre. Está en el cielo mismo, en la eternidad. Está allá en ese lugar maravilloso que nos espera si perseveramos, si le damos palo a la carne, a los deseos carnales, a los placeres mundanos, a la concupiscencia. Tenemos que pelear cada día. Hay una corona y un lugar celestial para aquellos que esperan su venida. Dijo Jesucristo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuese, yo se los hubiese dicho. Pero hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar para que en el lugar donde yo esté, ustedes también estén. ¿No quiere estar con el hombre perfecto, Jesús de Nazaret? ¿No quiere estar usted con el justo? Ah, no, yo quiero estar con el diablo. Pues con él se va a ir, no se preocupe. Si tanto lo pelea Don Sata, con él se va a ir. Pero yo me voy a ir con Jesucristo. Y espero como Josué, yo y mi casa serviremos a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Israel. ¿Ah? Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Quién se pierde con esto? Pero yo quiero ser católico, yo quiero ser mormón, yo quiero ser testigo. Vaya a hacer lo que usted quiera, pero aquí está la verdad. Hay un solo amo, un solo Señor, un solo Rey, uno solo que perdona los pecados, un solo nombre dado a los hombres, un sumo sacerdote eterno, uno que intercede por nosotros. Su nombre es Jesús. Porque fue perfecto y sin pecado, y como no tiene pecado, tiene todo el derecho, toda la autoridad dada por Dios para perdonarle a usted y a toda la raza humana los pecados. Un día me dijo un hombre, pero si Jesucristo también pecó. Él dicen que fue de María Magdalena esto, aquello. Me lo quedé viendo, quise golpearle la boca. Yo era muy tierna, 4 años de conversión. Quise golpearle la boca, porque encima de lo que estaba hablando, estaba chupando.
pero a mí me habían llevado ahí cerca para que dé la palabra. Entonces él se me acercó. Jesucristo también pecó. Quise golpearle la boca, pero me lo quedé viendo. Y él me dijo, sí, él con María Magdalena, esto que lo otro. Y yo le digo, ¿y usted por qué dice eso? Porque yo me vi una película. Es que usted se vio la película del diablo, pero usted no ha leído la Biblia, le dije. Si usted no ha leído la palabra de Dios, la palabra de Cristo, ¿usted cómo puede hablar de un ser que usted no lo conoce? Que usted no ha hablado. Y le dije estas palabras, escúcheme bien. Ni siquiera alcanzo a entender cómo con su boca tan sucia y tan hedionda puede hablar de uno que es tan santo, santo, santo. Ni siquiera lo entiendo. Claro, porque el poder de Dios lo podía convertir en polvo, en nada, en gusano ahí. Sin embargo, la misericordia de Dios es infinita. Le dije, no lo entiendo, de veras. Y usted se ha comido toda la basura del diablo, porque eso es lo que el diablo quiere, que se coman toda su excremento, su suciedad. Y lo ensuciado, podrido está en su mente. Pero le voy a decir algo. Hagamos de cuenta que lo que usted dijese fuese una verdad. Que Jesucristo, bueno, con María Magdalena, entonces él cometió un pecado. Porque o fue fornicario, porque no podemos decir adúltero porque nunca se casó. Entonces fue un fornicario. Por ese solo pecado, por ese, ninguno más, que él hubiese cometido, él no tendría el poder para perdonarle a nadie los pecados, porque ya aunque sea ese solo pecado, ya lo cometió. Pero quiere que le diga algo, le dije. El libro de Hebreos dice que tal sumo sacerdote a nosotros nos convenía, inocente, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, hecho más sublime que los cielos. Nos convenía que no cometiese pecado él y nunca lo cometió, para tener el poder y la autoridad ahora dada por Dios, el santo Dios del universo, de perdonarnos nuestros pecados. Y quiere que le diga algo, le dije al hombre mirándolo a la cara, lo que yo lamento, porque sí que lo lamento. Yo era tierna y carnal, todavía más. Ahora peleo cada día por dejar de ser carnal. Y esto sí yo lo lamento, porque también a usted le quiere perdonar sus pecados. Yo estaba como los discípulos del Señor, cuando el Señor va a una aldea y tocan la puerta y le tiraron la puerta al Señor, no lo dejaron entrar. Y Juan y Jacobo, enardecidos, lo miran al Señor y dicen, maestro, ¿quieres que pidamos que llueva fuego del cielo y que los consuma? A veces somos tan pasionales y tan humanos, pero el Señor tiene paciencia de nosotros. Yo recuerdo algo, cuando salí yo de ahí, de ese lugar, salí y el primer hombre que había blasfemado en esos 4 años y un poquito más que yo tenía de conversión. Ya cuando me despedí de todos, yo caminaba sola a mi casa. Mientras yo caminaba ese tramo pequeño, yo iba caminando y yo miré al cielo. Eran no sé qué horas, de las 7 de la noche, 8. Yo miré al cielo y yo le decía a mi Señor, hablaba yo sola. Iba yo y alabado sea Dios que no tenía el conocimiento que hoy tengo, pero yo sabía que el Señor me estaba escuchando. Y le digo, mi amado Señor, pero ese hombre, ¿por qué dijo eso? Yo estaba como enardecida. Yo seguía enardecida en mi interior. Y yo le decía, ¿por qué dijo eso? Señor, hubiese querido pegarle. Yo mire como estaba como insatisfecha. Yo hubiese querido pegarle a ese hombre. Ay, ¿sabe lo que yo sentía en mi corazón? Que yo no lo había defendido bien a mi maestro. Que me faltó defenderlo más, que me faltó darle una patada en la espinilla, algo faltó. Yo me sentía así en mi corazón. Es que no, como que no te defendí bien, como que me faltó. Y yo recuerdo que miré al cielo y le dije, mi Señor, pero no te preocupes, que mientras yo viva en esta tierra, yo te voy a defender. Como quien dice, me voy a preparar más y yo te voy a defender. ¿Sabe lo que yo pienso? Que el cielo todos se sonrieron. Mi rey se sonrió. Yo pienso que mi Señor se sonrió y tiene que haber dicho mi maestro, no te preocupes, Silvia, que no eres tú la que me vas a defender a mí. Soy yo el que te voy a defender día tras día, minuto a minuto. Y no te voy a dejar hasta que haya cumplido todo en tu vida.
y vivo agradecida por eso. No era yo quien lo iba a defender. Él no necesita que nadie lo defienda, es perfecto. Su sola santidad y perfección salen a la luz. Aún a los incrédulos y ateos Él se les revela. Era yo la que necesitaba un abogado, uno que me defienda día tras día, uno que me cuide y que me proteja. Él es mi Señor. Y como dice aquí en 1 de Juan capítulo 2, Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Escuchó lo que dice terminando la meditación de este día? Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que vino por nosotros. Dice, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Escuchó? Él es la propiciación. Él es el que vino a rescatarnos, a sacarnos del pecado, y no solamente de los nuestros, dice Juan, como judíos, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es el que perdona y el que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pues dice en Apocalipsis, cerrando la meditación, Apocalipsis capítulo 1, el versículo 5, dice, y de Jesucristo, está hablando Juan mismo. Juan también recibe, el que escribe primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, también recibe la revelación del maravilloso libro de Apocalipsis. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. ¿Escuchó? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Escuchó? Y de Jesucristo, quien nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su preciosa sangre, y nos hizo para Dios lo que éramos la basura, las ovejas negras de la familia. Hoy nos hizo para Dios, Jesucristo nos hizo para Dios reyes, sacerdotes, nos hizo para Dios su Padre. A Él, a Dios y a Jesucristo sea el honor, sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén es así sea. A Él sea la gloria. Al que nos amó, Jesucristo viene a la tierra porque nos amó. La motivación, lo que había en su corazón era el amor. Amo al ser humano y por amor al hombre caído voy a la tierra. Deja el cielo para venir a esta tierra. Pero de aquí tenía que volver al lugar donde él había salido. Y vuelve al cielo para ser coronado de gloria, de honra y de majestad
Podemos decir, como dice Apocalipsis capítulo 5, al Cordero de Dios que fue inmolado, al Hijo del Altísimo que fue sacrificado por amor a nosotros. A Él le tributamos el honor, la gloria, la adoración y la alabanza, porque suyo es el reino, suyo es el poder, suya es la ciencia, la sabiduría. Todo le pertenece a Jesucristo, porque así le plació al Padre sujetar todas las cosas a los pies de su maravilloso Hijo. Y está a las puertas de venir a esta tierra cuando la consumación de las cosas y Él haya reconciliado todo en el cielo y en la tierra. Entonces le veremos reinando por 1000 años y después de eso entregándolo todo en las manos de su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza y la adoración. Los amo y los bendigo. Y si el Señor lo permite, estaré con ustedes el día jueves, a pesar de que todo. Y queremos, antes de irme, quiero agradecerle a todos mis queridos amigos, fieles, amigas y hermanas, hermanos, como por ejemplo Gonzalo Martínez, Sarita Wexter, de Salvación Eterna. Bendito sea el grupo, todos de Salvación Eterna. Y más aún a mi querido Gonzalo y a mi querida Sarita, que Dios los bendiga. Grupo Cristianos Evangélicos, dice José Muñoz, es su representante. Te bendigo, José. Que Dios te guarde siempre. A Susanita Sánchez, la armadura de Dios es su grupo. Que Dios bendiga a Cristianos Evangélicos, el grupo de José. Y bendecimos también al grupo de la armadura de Dios, a nuestra querida hermana Susana Sánchez. Elizabeth Montoya, te bendigo, Elizabeth, que también nos sigue, creo que es un poco fiel a nosotros. Alejandro, Dios te bendiga, Alejandro. Yo no sé si seas cristiano, pero quiera Dios que así sea. Que pronto, si no, ya seas cristiano. Maribel Gómez León, la bendigo a mi querida Maribel. Un abrazo desde aquí. Gracias por estar con nosotros, mi querida Mari. Que Dios te bendiga, Maribel Gómez. Cristo viene, bendecimos este grupo. Cristo viene, Ministerio Lumbreras. Ese es el ministerio, son las luces. Son lumbreras, gracias Señor por ello. Mi querida cuñada Soraya Pincay también ha reaccionado. Besitos y abrazos para mi familia en Barcelona, para todos mis hermanas, mis hermanos, que Dios los proteja, los bendiga y que siempre nos acerquemos cada día más al Rey del Universo. De verdad, a Roque Vera, a Maurito Garza, a Aquiles Uvalle, a Checo González, ellos sí son fieles con nosotros. Que Dios bendiga, un besito bien grande. Dios está llamando y Dios bendiga a todo este grupo. Sarita Chávez, palabra viva, la luz del Evangelio. Un abracito bien grande para mi Sarita Chávez, que Dios la proteja. Esther Quiroga, Yesenia Morales y Luis Alfredo Guevara Largo, mujer de fe. Es el grupo. Benditas todas las mujeres y hombres de este grupo Mujer de Fe. A Esther, a Yesenia, a Luis Alfredo, los bendecimos. A Alison Rosales, Dios es real. Ese es su grupo. Bendecimos al grupo de Alison Rosales, nuestra hermana. Benditos sean. Han reaccionado Josué Skid. Lo bendecimos a Josué, hermano mío has de ser, hermano en la fe, así que te bendigo. A Numan Bolívar Lapo Loarte ha reaccionado, le gusta, gloria a Dios. Nos agrada, a nosotros nos agrada el doble. Él es mi cuñado, él es mi cuñado, él es el esposo de una hermana mía, así que también les hacemos todas las bendiciones, les enviamos a nuestro querido cuñado, a mi hermana Rocío, bueno, a toda su familia, también la bendecimos. Y estoy de sorpresa, se me han puesto los ojos cuadrados aquí, pero alabado sea Dios, que es hermoso cuando la familia también comienza a escuchar. Es una palabra sana, la palabra de Dios es preciosa, es sana, es maravillosa y nos alumbra. Así que Dios bendiga el hogar de mi hermanita, el hogar de mi cuñado, don Bolívar, que Dios me los bendiga. Antonio Morán, Antonio, te bendigo. Yo no sé de dónde eres tú, mi querido amigo, hermano, te bendigo con todo mi corazón. A Víctor Manuel Quesada Cóndolo, Víctor, también para ustedes te abrazo grande, Víctor Manuel Quesada Cóndolo. A Luis Alfredo Guevara Largo, que Dios te bendiga, Luis Alfredo, que Dios te guarde.
y te proteja. Carola Narea Castro, Carolita, un besito para usted y también un abrazo. Jenny Vaquero compartió el mensaje en el grupo Palabra Revelada. Que Dios bendiga este grupo, Palabra Revelada. Eso es lo que queremos, que la palabra sea revelada. Y a Jenny Vaquero, que Dios me los bendiga y me las proteja a todos y a nuestro querido hermano que forman parte de este grupo, Palabra Revelada. Así que te bendecimos, Jenny. A Marta Mejía Arriaga, Iglesia Fuego de Dios, que Dios bendiga a la Iglesia Fuego de Dios y a su representante Martita Mejía Arriaga, hermanita, que Dios te bendiga. José Lema, Gabrielita Lema, el papito y la hija están también con nosotros, así que los bendecimos con todo nuestro corazón. Han comentado, han reaccionado. Tenemos aquí a Martita Costa, Stephanie Sánchez, nuestra querida Cintia Angulo, Cristinita Miranda. Envías bendiciones también desde aquí. Un beso bien grande para ti, mi Cristinita. Que Dios bendiga tu casa y toda tu familia. Mi Cintia Angulo, Carolinita Zapata, José Muñoz, te bendecimos. Sergio González, te bendecimos, queridos amigos, hermanos. Y mi hermano Javier Salvatierra Mora, allá en España, en Barcelona, envía lluvia de bendiciones. Y nosotros desde aquí también enviamos lluvia de bendiciones para nuestra familia allá en España y para mi hermano amado Javier Salvatierra. Que Dios te bendiga, hermano mío. Sabes que te amo, tú lo sabes. Así que besitos para tu casa, tu familia, las bendiciones del Señor y para todos nuestros amigos y amigas, los que están aquí, los que no están. Los nuevos seguidores en Facebook también quiero bendecirlos de todo corazón. Así es que benditos sean mis queridos amigos que me siguen a través de Facebook, YouTube. A Inocencio Escalona también te bendigo y bienvenido a nuestra página también en Facebook. Ya sabe, visíteme en Facebook, en YouTube, como Evangelista Silvia Salvatierra Mora. Comente, dele like. Sobre todas las cosas, comparte el mensaje. Lo bendecimos, la bendecimos. Y desde aquí, un abrazo bien grande. A seguir estudiando la palabra el día jueves para que el Dios omnipotente nos ilumine y nos ayude a salir de ese mundo que nos atrapó, nos ha seducido un día y nos llevó a hacer tantas cosas que hoy nos arrepentimos y que hoy le pedimos perdón a Dios esperando que Él nos ayude a ser transformados por completo. Así que si usted quiere un abogado eterno y que nunca lo dejará, venga a Jesucristo. Si usted quiere un sumo sacerdote que interceda por usted ante Dios, venga a Jesucristo. Si usted se considera pecador o pecadora y quiere que sus pecados sean perdonados, venga a Jesucristo. ¡Aleluya! Venga al Cordero. La gloria sea para Dios. ¡Aleluya! Bendito Jesús. La gloria es para ti, mi Rey. Alabanzas al Señor. Gracias.